Aleluya. Sí, 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 gloria a Dios. Bien, abra su escritura en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2, 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo, ¿quién? El justo. A Jesucristo el justo. Hasta ahí, hermanos. Este pasaje de la Escritura, hermanos, muchas veces lo hemos oído y siempre lo repetimos en momentos complicados. Pero tengo un abogado. ¿Quién lo ha dicho? Todos. Abogado tengo. Tengo al mejor abogado. Sí, hermanos, efectivamente. Este pasaje es muy significativo y está diciendo, fíjese, que todos aquellos que somos cristianos, ¿hay cristianos en este lugar? Amén. Que todos aquellos que somos cristianos, que nos han apartado de las tinieblas y ahora caminamos en luz, lo vimos, lo hemos visto. Todos aquellos que somos cristianos, es más, todos los que estamos aquí, que somos cristianos, que nos han trasladado del reino de las tinieblas al reino admirable de la luz, y que ahora caminamos en luz. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, todos ellos, incluyendo los que estamos aquí, yo también, la realidad es que también pecamos. ¿O hay alguien que ya no haya pecado nunca para que lo liberemos del espíritu de mentira? Juan cariñosamente se toma el tiempo para escribirnos y decirnos lo siguiente: hijitos, ¿sí? Hijitos, no pequen. Pero imagínenlo, hermano, con esa paternidad. Un hombre anciano, un hombre probablemente enfermo, ya a punto de morir y diciendo: hijitos, no pequen. ¿Alguna vez usted le ha dicho así a su hijo? Hijito, no pequen. Todos sabemos que el pecado hace grandes estragos en la vida del ser humano, hermanos. Todos lo sabemos. Pero mayormente en la vida del cristiano. El pecado, hermano, en la vida del cristiano destruye la comunión con Dios. El pecado en la vida del cristiano destruye la comunión con su esposa o con su esposo. El pecado en la vida del cristiano destruye, hermanos, la comunión con su familia. Y también, hermano, la comunión con sus mismos hermanos en Cristo. Eso es lo que hace el pecado. El pecado, hermanos, es muy sutil. Es muy sutil. Promete muchas cosas, oiga, que nunca y jamás las va a poder cumplir. El pecado promete felicidad, promete paz, promete satisfacción, promete esperanza. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, es todo lo contrario. El pecado trae a nuestras vidas desesperanza, desánimo, remordimiento, tristeza, dudas del perdón de Dios y dudas de la fe que profesamos. ¿Cierto o no, hermanos? Sepamos que, quiero decirle algo, debemos de saber, hermanos, que no es lo mismo el pecado en la vida de un cristiano al pecado en la vida de un no cristiano. Nunca va a ser lo mismo. Dile al que está a un lado: no es lo mismo el pecado en la vida de un cristiano
al pecado en la vida de un no cristiano. ¿Usted sabe eso, hermano? ¿Que no es lo mismo? Totalmente, ¿cierto o no? Pero quiero demostrárselo con la Biblia. Quiero que la Biblia nos hable para que nos demos cuenta que no es lo mismo. Vaya al libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a darle lectura del 16 al 18. Romanos 6, del 16 al 18. Dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, mire bien, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hasta ahí. Hermanos, yo le pregunto algo a usted. ¿Antes usted era esclavo del pecado? ¿Verdad que sí? Obedecíamos al pecado y sentíamos satisfacción, nos gustaba. Hacíamos, hermanos, un montón de cosas malas y ya queríamos hacerlo otra vez. Por eso es que dice el apóstol Pablo: antes ustedes eran así, pero ahora gracias a Dios que escucharon el mensaje de salvación y creyeron en ese Jesucristo, y ahora dice, ya no son esclavos del pecado, ahora son esclavos de Jesucristo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. La persona que ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, oiga, ya no es siervo del pecado. Ya no es, ya el pecado no le puede dictar cosas y estamos obligados a obedecerle. Ya no, porque ya no somos siervos del pecado. Ahora somos siervos de Jesucristo, y gracias a esa nueva identidad que tenemos en Jesús, oiga bien, el cristiano tiene la habilidad de resistir la tentación. Y mire, y por ende tiene la grandiosa habilidad, diga conmigo, la grandiosa habilidad de decir no al pecado. Eso es tremendo, hermano. Porque antes pecábamos y no pasaba nada, pero sin saber lo que éramos esclavos del enemigo, éramos esclavos del pecado, y nos movía como marionetas y hacíamos y todo, hermano. Pero cuando creímos en Jesucristo, le dijimos al pecado: no, Señor, ya no vas a jugar conmigo. Ahora tengo la capacidad y la gran habilidad de decirle al pecado: no, en mi vida no te permito. ¿Alguien lo ha hecho en alguna ocasión? ¿Verdad? No, hermanos, los cristianos tenemos esa habilidad. Un cristiano no tiene esa habilidad. Perdón, un no cristiano no tiene esa habilidad. El no cristiano, hermano, usted tendrá compañeros de trabajo, amigos, inclusive en la familia, que pecan y pecan y pecan y no pueden decir no al pecado. Sin embargo, nosotros tenemos esa grandiosa habilidad de decir no al pecado. Diga gloria a Dios. Entonces, el cristiano no está obligado a pecar. No estamos obligados a pecar. A ver si me estoy dando a entender, ¿verdad? No estamos obligados a pecar. El pecado obliga a los que no son cristianos a pecar. Los toma como marionetas. Pero los cristianos, los hijos de Dios, no estamos obligados a obedecer al pecado. Pero oiga lo que le voy a decir: pero tristemente pecamos. O sea, tenemos la habilidad de decirle al pecado no. O sea, ahora sí, como los que dicen en aquellos de Alcohólicos Anónimos, no, esta vez no. ¿Cómo es?
solo por hoy. No. Y en la noche, ¡ay! ¿No? Solo por... No, nosotros como cristianos podemos decir no. Y tenemos esa habilidad de que Dios está con nosotros. Pero vuelvo a repetir, pero tristemente pecamos. ¿Cierto o no que todas las veces que pecamos nos sentimos mal los que somos cristianos? Oh, ya la regué. Quisiéramos regresar el tiempo para borrar ese episodio. Al menos a mí me ha pasado así como, oh, ¿qué hice? Hoy la regué. ¿Alguien quisiera regresar el tiempo? Todos, hermano. Esto es para los que somos cristianos, porque hay otras personas que son esclavos del pecado y les encanta pecar y no sienten ni un gramo de remordimiento. Mire lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Vaya a Romanos 7:18. Romanos 7:18 y 19. Dice el apóstol Pablo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Eso qué? Eso hago. Hermano, Pablo es muy sincero. Y él está diciendo que es pecador, el apóstol Pablo, que no quisiera hacerlo, pero lo hace al fin. Pablo es consciente de esto, hermanos, y nos dice que dentro de un cristiano hay dos voluntades. ¿Cuántas, hermanos? Y nos dice que hay una voluntad carnal y una voluntad espiritual. Eso está diciendo. Y que la lucha entre la carnal y la espiritual, ¿sabe cuánto va a durar, hermanos? Por lo menos toda la vida. Toda la vida. ¿Hasta cuándo se va a terminar esa lucha? Hasta el día del Señor Jesucristo. O sea, que siempre vamos a tener una lucha. Usted no sé si recuerda una película que mi mamá hace tiempo la veía, que era de Pedro Infante, que tenía dos angelitos aquí. ¿Cómo se llamaba? A toda máquina. Gracias, Eri. A toda máquina, ¿no? Y el angelito malo le decías esto, y el angelito bueno le decía, no, haz lo otro. Y luego Pedro Infante hacía lo malo y luego lo bueno. ¿Recuerda eso? Bueno, algo similar es, hermano, en nuestro interior. Tenemos una lucha espiritual entre la carne y el espíritu. No lo hagas. Y no, nos refrenamos porque tenemos ese poder de no hacerlo, pero luego metemos las patas. Ay, qué bruto. Ay, la regué. Entonces el apóstol Pablo es consciente y nos está diciendo que tenemos en nuestra vida una lucha espiritual. Y por lo menos vuelvo a repetir que va a durar, ¿cuánto dije? Toda la vida. O sea, dile al que está a un lado, toda la vida vas a estar batallando. Es por eso, hermanos, que luego, no sé si decirlo, no. Que luego vemos hermanos aquí en la iglesia y que decimos, hermano, ya no te había visto. En la lucha sigo, hermano. Hermano, ¿por qué no has venido? Ay, es que si yo te contara. O sea, son las luchas, ¿se da cuenta? Y el angelito malo, ¿no? Le dice, no vayas a la iglesia. Y el otro peca. Y el angelito bueno, no peques. Y porque no le pecas en contra de Dios. Dice el apóstol Pablo, es que está dentro de mí. Yo no quiero hacerlo, pero a veces lo hago. Eso dice el apóstol Pablo, que la lucha va a durar toda la vida, hermanos. O sea, le voy a hacer una pregunta de temporada. ¿Una pregunta de qué? ¿Cuántos goles le ha metido el diablo? ¿Y cuántos goles usted le ha metido al diablo? ¿Sí? O sea, de que no. ¿Cómo dicen? Esta vez no. ¿Cómo? Solo por hoy. No, eso deje. No. O sea, pero que usted dice, no voy a pecar y no peca. Órale, gol para la educación. No, gol para el.
para el diablo, ¿no? Pero cuando no voy y lo hace, oh, ya le metí un gol. Por eso yo pregunto, hermanos, ¿cómo estará el marcador en su vida? ¿Verdad? No, pues que es que el diablo lleva 789,000,000,000, 24, y usted 2. Está como México. ¿Sabe qué? Por eso dijo el apóstol, no me dejaré dominar. Cada vez que aparezca el pecado, no me dejaré dominar. Tengo la formidable capacidad de decirle al pecado no. Tengo esa formidable capacidad que me dio Jesucristo para decirle al enemigo, no, Señor, no se va a hacer lo que tú digas. Carne, no se va a hacer lo que tú digas. Se va a hacer lo que el Espíritu Santo dice. Y si el Espíritu Santo dice que es tiempo de levantar mis manos y de adorar al Señor, lo voy a hacer. Si es tiempo de decirle a esas malas amistades que las corto con ellas, es tiempo de cortar esas malas amistades. Es tiempo de no decir malas palabras. Es tiempo de no tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque tengo la formidable capacidad de decirle no al pecado. ¿Cierto o no, hermanos? Por eso es que ahorita pregunté en cuánto estará su marcador. No me dejaré dominar. Por eso bien dijo Dios a Caín. Le dijo, Caín, cuidado, el pecado está a la puerta, está al acecho, pero tú debes de dominarlo. Tú puedes dominarlo. Hermanos, nosotros podemos dominar al pecado. Por eso es que muchas veces he dicho, la vida no se vive, ¿la vida qué? Se gobierna. Y por eso es que el salmista muchas veces le hablaba a sí mismo y decía, alma mía, alaba al Señor, te estoy gobernando. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué le tenía que decir eso? Porque el alma no quería hacerlo. Por eso es que usted y yo, hermanos, tenemos, vuelvo a repetir, la grandiosa capacidad de decirle al pecado no. Amén. Denle un aplauso al Señor. Es por este motivo, hermanos, que tenemos que ser vigilantes. ¿Tenemos que ser qué, hermanos? Vigilantes, sí. Vigilantes de nuestro corazón. Porque del corazón salen los pecados, hermanos. Del corazón salen las guerras. Del corazón salen las envidias. Del corazón salen los homicidios, los celos, las contiendas, los engaños. Del corazón sale. Por eso, hermano, necesitas ser vigilante del corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Con qué alimentas tu corazón? ¿Con todas las series de Netflix? ¿Con el mundial? ¿De qué alimentas tu corazón? Hermano, tienes que ser vigilante de tu conducta. Tienes que ser vigilante de tus palabras. Tienes que ser vigilante de tus acciones. Tienes que ser vigilante, escucha, de tus pensamientos, hermano. Tienes que ser vigilante de tus ojos. ¿Qué ven tus ojos, hermano? Tienes que ser vigilante de tus oídos. ¿Qué música escuchas, hermano? Si ahorita trajéramos tu celular y te dijéramos, a ver, ponlo en Spotify. Ay, las del Chente. Hay unas en inglés que se oyen bien endemoniadas que ni le entiendes, pero ahí estás. ¿Qué escuchas, hermano? Por eso es que debemos de estar bien vigilantes. Hermano, debemos de estar bien vigilantes de los amigos que tienes. ¿Puedo decir esto? Y de aún de los amigos que tienes en la misma iglesia. Ay, no es que me voy a hacer mi cuate. Aguas. Aguas con el otro. Pastor, es que hice un negocio. Ay, y el hermano me defraudó. ¿Qué hago? ¿Sabe qué le digo? Yo qué sé qué vas a hacer. ¿Cuándo viniste a decirme a mí o a preguntarme si se podía hacer un negocio? ¿Verdad?
Ay, pastor, es que yo andaba con esa muchachita ¿qué hago? Ayúdeme. ¿Cómo hago para que se enamore de mí? Sácate a volar. ¿Cuándo me pediste consejo? Por eso, hermano, necesitas ser bien vigilante de todo esto, porque todo eso es lo que hay en tu corazón. Y por supuesto que solito se sale el pecado cuando en el corazón hay todo esto. Pero tenemos, como cristianos, tenemos la formidable, como dije, la habilidad, gracias Pepe, de decir no al pecado. Pero quiero aclarar algo, hermano. Una cosa es vivir en el pecado, ¿sí? Lo he dicho muchas veces. Y otra cosa muy diferente es resbalar en el pecado. Pastor, ¿cómo es esto? Se lo voy a explicar con la Biblia. Vaya a Primera de Juan, en la carta que estamos viendo, pero salte hasta el capítulo 5, Primera de Juan 5, versículo 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿no qué? No lo escuché. Aquí está diciendo algo. ¿No qué? No practica, ¿verdad? O sea, no es practicante. Sí, dice, no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, son dos cosas muy distintas: caer en el pecado y vivir en el pecado, o practicar el pecado. El cristiano es alguien que su naturaleza ha sido renovada y que al resbalar en el pecado siente un profundo dolor. ¿Usted ha resbalado en el pecado, hermano, y ha sentido profundo dolor? Así como, oh, la regué, defraudé a Dios y le prometí, Señor, perdón. ¿Lo ha sentido? Pero cierto o no que hay otras personas que pecan y no les importa, ¿verdad? Eso es vivir en el pecado. Porque el pecado, hermanos, es algo, oiga, que ya no pertenece al cristiano, es algo ajeno. Cuando usted no era cristiano, usted pecaba, hermano, y le encantaba. Y ya quería que otra vez pecara. Pero ahora que es cristiano, siente el dolor de ofender a Dios. Le voy a decir por qué. Porque el pecado ya no es parte de usted. El pecado ya es algo ajeno. Por eso es que cuando resbala, siente el dolor. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Es algo que ya no pertenece a nosotros. Esto es exactamente lo que le sucedió al hijo pródigo cuando estaba en medio de los cerdos, sucio, maloliente, pecador. Imagínenselo, ¿no? Sucio, maloliente, pecador, feo, mugroso, sin rasurar, a lo mejor maldiciendo, y de repente se hace esta pregunta y dice: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Yo no pertenezco a este lugar. Y dice: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cierto o no, hermanos? El cristiano sabe que el pecado no es su lugar es en la casa del Padre. Por eso es que los que somos cristianos y resbalamos en el pecado, sentimos ese profundo dolor y decimos lo mismo del hijo pródigo: ¿qué estoy haciendo? Iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no pertenecemos a ese lugar. Pero hay otros que les encanta, ¿cierto o no? Y que ya, hermano, y ya no peque, sí, ya no, igual, y que no, ya me voy a arrepentir. Ya el próximo año en enero ya voy a hacer las cosas bien. Y que acuérdese de Santiago, hermanos, que la vida es que como la neblina. No te vaya a dar tiempo que no llegues hasta enero, ¿verdad?
y abras los ojos y en vez de ver a Dios como tu Padre Celestial, lo veas como tu juez. Está difícil, ¿no? Mira el que está a un lado, como decía una hermana siempre, está complicado. Sin embargo, hermanos, aunque somos cristianos, muchas veces caemos en ese lugar de cerdos, como el hijo pródigo. No deberíamos, pero lo hacemos. Y esto es porque todavía tenemos en nosotros la naturaleza de pecado en nuestros miembros. Somos hijos de Dios, aceptamos a Jesucristo, hermano, y caemos en el pecado. Ojo, pero ya dije que no se practica, sino que caemos, ¿verdad que sí? Porque una cosa es vivir en el pecado y una cosa es resbalar en el pecado y otra cosa es practicar el pecado. ¿Hay algún practicante aquí? Eso, hermanos. ¿Hay alguien que ha resbalado? Bueno, seguros, porque si eres practicante, el Señor hoy te dice que te arrepientas y alcanzas misericordia. Y dice que Él es un Dios fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Igual para los que han resbalado. Fíjese bien. Entonces, el cristiano que practica, que practica el pecado, no que cae, que practica, de acuerdo a lo que dice Juan, le está mostrando al mundo que no es nacido de Dios ni pertenece a Dios. ¿Puedo decir esto? Aunque venga a la iglesia. El que practica y practica y practica y no le importa, le está diciendo al mundo lo contrario que está diciendo Juan. Le está diciendo, no pertenezco a Dios ni soy nacido de Dios, porque practico y practico y practico. Eso le está diciendo en otras palabras de lo que está diciendo Juan. Grandes hombres, hermanos, en la Biblia y en este mundo han resbalado en el pecado. Grandes hombres, pero también han sido perdonados y también han sido restaurados. Sea cual sea el pecado en nuestras vidas, hermanos, si nuestro sentimiento no es de incomodidad, de dolor y de tristeza al cometerlo, hay serios problemas con nuestro cristianismo. Si cuando caemos y decimos, más bien, si cuando resbalamos en el pecado y no sentimos ese dolor, no sentimos esa angustia, no sentimos que hayamos defraudado a Dios, sino que ya queremos pecar nuevamente, entonces, hermanos, hay serios problemas con el cristianismo que creemos. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios y resbala en ese lugar de cerdos llamado pecado, el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, la ira de Dios caerá sobre él. ¿Así dice? Me equivoqué, hermanos. Si alguno hubiere pecado, un camión lo atropellará. ¿Qué dice? Si alguno hubiere pecado, no se preocupe, Dios es amor. ¿Así dice? Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Diga gloria a Dios. Oiga, estas son palabras de amor, palabras de consuelo y de esperanza para el cristiano que ha ofendido a Dios cayendo en la tentación. ¿Cierto o no, Ernesto? Hermano, si yo caigo en la tentación, si yo resbalo, hermano, yo puedo decir seguramente, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tengo un abogado, tengo quien me defienda, tengo quien me represente, abogado. ¿Y quién es ese representante tuyo? Jesucristo el justo. Gloria a Dios. ¿Alguien es su abogado, Jesucristo? Gloria a Dios. Pero significa que si el abogado es Jesucristo,
Usted ha resbalado en el pecado. No es que ha sido practicante, sino que resbaló. Porque el practicante solamente tendrá a su abogado, como aquella película, El abogado del diablo. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Si la vio? Hermanos, la persona que tiene un abogado es porque sabe que tiene un juicio, ¿cierto o no? ¿Cierto o no, abogada? Cuando a un culpable le dicen que tiene derecho a un abogado, significa que busque a alguien que lo represente. ¿Y por qué? Porque esa persona es torpe e ignorante, que no se puede defender solo. Y necesita a alguien que interceda por él. ¿Cierto o no? En este caso, hermanos, somos, que no se oiga ofensivo, y yo estoy aquí también, me incluyo, soy el primero. Hermanos, cuando resbalamos al pecado somos torpes y tontos para defendernos. Necesitamos ¿a quién? A un abogado. ¿Y ese abogado quién es? Jesucristo, el justo. Ahora, ¿qué es lo que hace el abogado, o más bien el acusado con el abogado? ¿Cierto o no que le confiesa todo lo que hizo sin esconderle nada? ¿Verdad? ¿Qué hiciste? Y si le esconde cosas, hermano, están las evidencias. A ver, háblame, pero derecho. Bueno, además, cuando decimos abogado tenemos para con el Padre, significa que fuimos acusados por alguien. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Verdad? Abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús el justo. Ah, entonces te acusaron. Ah, entonces estás enjuiciado. ¿Mande? Te agarraron con las manos en la masa. Ah, te descubrieron, te cacharon, te caché. Entonces, la pregunta es, ¿y quién nos acusa? ¿Quién nos acusa, hermanos? Andy. La hermana Sagi, ¿verdad? Lo dijo. Le voy a decir quién nos acusa. Vaya a Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Eso es cuando venga Jesucristo. Dice, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? No, ¿y quién, hermanos? ¿De quién? Ah, el que los acusaba delante de nuestro Dios solamente en Navidad. ¿Cuándo? ¿Sabe qué, hermanos? Tenemos un acusador que cuando resbalamos en el pecado nos está acusando. ¿Y cuándo? De día y de noche. Nos está acusando a nosotros mismos y con Dios. ¿Sí? Ah, mira, se cree el santito, va a levantar las manos, va a la iglesia, pero que no se haga. Ayer le pegó a su esposa. Ay, ay. Ah, y dice Dios, ¿en serio? Ah, mira, tan bonito que te veías. No, y la otra, uy, le pegó al esposo. Y es otro matrimonio. No, y si supieras lo que hace cuando no hay nadie en su casa. No, revísale el celular, revísale la computadora. No, revísales, Dios, revísale el corazón, revísale lo que dice en el trabajo. Mira, Dios, ve cómo ve a las compañeras de su trabajo cuando tiene a su esposa y sirve en la iglesia. Interesante, ¿no? Y están enojados. Espérese, ahí va el abogado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Verdad? Mira, toda la pornografía que tiene en el celular.
y toca en la alabanza. Solamente lo dije así, pero háblanos, Padre. ¿Verdad? Mira, no, se ve aquí viene a la iglesia y es un dulce, pero casi hasta le quiere pegar a los papás cuando les contesta. Y el otro dulce y provoca a los hijos a ir en la casa. Porque, hermano, hay un acusador que nos está acusando cuando de día, no es la esposa, de día y de noche. Pero le digo algo, ¿le puedo decir algo, hermano? Pero para ese tremendo acusador que nos tiene hasta el gorro, tenemos un asombroso abogado. ¡Wow! Para ese chismoso, tenemos un asombroso abogado. ¿Sabe quién es? La Virgen, la Virgencita. ¿Sí? No, ya sé quién es. San Juditas. ¿Sabe por qué? Porque él es el de los casos difíciles. ¿Ese es nuestro abogado? ¿Sabe qué, hermano? Solo existe un abogado asombroso que se llama mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo el justo. Solamente ese Jesucristo, en ese abogado podemos encontrar a un abogado misericordioso, defensor, poderoso, incomparable, inigualable y único. No hay otro como él, solamente él es poderoso. Dele un aplauso a ese abogado asombroso. Abogado asombroso, Jesucristo el justo, único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? Mirando a nuestro abogado celestial es donde podemos cobrar ánimo. Sí, le pegó a la esposa, sí, dijo una mala palabra, sí, le tocó el claxon al que iba adelante y le recordó el 10 de mayo y sí, pero ¿sabes qué? Pero solamente resbaló en el pecado. No es que vive en el pecado. ¿Por qué? Porque sus obras y su fruto lo demuestran. Levanta manos, aceptó a Jesucristo y yo di mi vida por él. Su pecado fue cargado en mí. Así es que yo soy su abogado, yo soy su defensor, yo soy su amigo, yo soy su consejero. Y el acusador no tiene parte ni suerte en él, porque mi sangre lo limpió de todo pecado, mi sangre lo limpió de toda maldad. Yo soy el abogado justo que tengo para él, yo lo represento. Ahora sí que lo que quieran con él, conmigo. Denle un aplauso a ese abogado, a ese abogado, a ese defensor que cuando caemos, hermano, nadie nos puede condenar, Él nos lavó, Él nos rescató. Pero ojo, mucho ojo. Una cosa es resbalar y otra cosa es ser practicante. Para el practicante, dice Hebreos, ya no hay más abogado. Para el practicante solamente hay una expectación del lago de fuego. Cuidado. ¿Y el gozo? Hermanos, mirando a nuestro abogado celestial es donde podemos cobrar ánimo y retomar fuerza, ¿cierto o no? Pero solo es un abogado para aquellos que reconocen su injusticia, para los que reconocen su necesidad y para los que saben que hay una acusación en contra de ellos. Solamente es para esos abogados, porque hay unas personitas tan orgullosas, unas personitas tan sorprendentes. ¿Eso es pecado? ¿Para ti? Para todo el mundo. ¿Hay que pedir perdón por eso? Bueno, que religioso. Para esos no hay abogado, hermano, que se defiendan solos.
Y el acusador los está acusando de día y de noche. Y al pecado se le llama pecado. Sea una mentirita blanca o sea un asesinato en el bordo. ¿Eso es pecado? Oye, lo tienes descuartizado. Bueno, te lo dejo si quieres. Claro que es pecado. Algo hermoso es que podemos acudir confiadamente a Él porque somos sus hijos, hermanos. Siempre el pecador, si el pecador, oiga, que es su enemigo de Dios, cuando se arrepiente, lo perdona y lo recibe en sus brazos, oiga, cuánto más a sus hijos que se arrepienten. ¿Cierto o no? Los lava, les cambia las vestiduras, los abraza, los recibe en casa, los perdona y dice la Biblia que hasta hace fiesta, porque muertos estábamos y ahora hemos vuelto a la vida. Bendito abogado que dio su vida por el enjuiciado. ¿Cierto o no, hermanos? Ahora vaya rápido a Primera de Juan. Volvemos a nuestro pasaje inicial, Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, Jesucristo. Se vació Jesucristo en el propiciatorio. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Todo. Oiga, yo le hago una pregunta, a ver, alguien que me la conteste. Si Jesús es la propiciación, o sea, antes en la antigüedad se sacrificaba un animal y en el propiciatorio se vaciaba la sangre, se rociaba y estaba cubierto el pecado. Pero ahora dice que Jesucristo, Él es la propiciación. Y dice, por los pecados de todo el mundo. Pregunta, si Jesús es la propiciación de todo el mundo, entonces ¿todos seremos salvos? Pues si lo está diciendo, entonces va a ser salvo Judas, ¿no? Va a ser salvo Hitler, Stalin, Mussolini, Messi, de temporada. Aquí está diciendo, hermanos, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, los que estamos aquí. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso lo está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos exhorta Juan a andar en luz? ¿Para qué nos dice que no andemos en tinieblas, que no pequemos? ¿Para qué nos dice si vamos a ser salvos? Hermanos, oiga bien, debemos de entender bien las palabras. Dile al que está a un lado, no te me duermas porque esta palabra luego la puedes torcer. Debemos de entender bien las palabras. Le voy a decir, mundo en este texto, porque dice que es la propiciación para todo el mundo. Mundo en este texto significa no solamente para los judíos. Interesantísimo. También para los no judíos y los que estaban esperando la promesa del Mesías, y para todas las naciones de la tierra, incluidos tú y yo. Para todos nosotros es la propiciación. Ahora hace sentido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? A los no judíos, claro, a los judíos y a los no judíos y a las naciones, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, tenemos un Salvador para las naciones. Un Salvador que se hizo hombre para que el hombre pudiera ser acepto delante del Padre. Un Salvador poderoso para limpiarnos de nuestros pecados. Un Salvador poderoso para defendernos del acusador. Un Salvador poderoso sobre la muerte, ¿cierto o no, hermanos? Un Salvador poderoso que resucitó al tercer día. Un Salvador poderoso que nos dice, abogado tienes para con el Padre, yo, Jesucristo el justo. Dele un aplauso al Señor.
Ya estoy terminando, ya se me vino el tiempo encima, pero déjeme decirle esto último, hermanos. Las personas sin Cristo, no pueden dejar de pecar, hermanos. No pueden dejar de pecar porque son peleles, por decirlo de alguna manera, o marionetas del pecado. No pueden dejar de pecar. Pecan y pecan y pecan. No. A ojos de Dios, todo lo que el incrédulo hace, oiga, son pecados. Todo, incluyendo las buenas obras, porque dice Isaías que son como trapos de inmundicia. Yo soy pecador, pero ayudo a los pobrecitos, trapos de inmundicia. Yo soy pecador, pero voy al Teletón, trapos de inmundicia, dice la Biblia. Pero si hoy venimos para los no cristianos con pecado en nuestra vida, en nuestro corazón, pecado tal vez de amargura, de odio, de mentira, inmoralidad, pecados secretos que nadie sabe, dice la palabra del Señor que confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos, que busquemos perdón, y dice, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y déjame decirte algo. Y si ya eres cristiano, ya eres de Cristo y resbalaste en el pecado, tienes derecho, ¿sí?, a una llamada y a un abogado. Háblale al gran abogado y explícale tu situación, y créeme que Él te defenderá. Y no solamente te defenderá, ¿sabes qué? Te abrazará, te aconsejará, te perdonará, te amará y te dirá: ve y no peques más, porque tus pecados han sido perdonados. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El gran rey David, guapo, fuerte, sus ojos como de llama, dice la Biblia, pelirrojo, varón hermoso. Dice: mientras callé me hice viejito, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dijo David. Se volvió mi verdor, mi fuerza, en sequedades de verano. Pero dijo David: pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Oiga, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, tantos pecados que muchos cristianos guardan, que Dios quiere que los traigan a la luz. Orgullo, soberbia, lascivia, chisme, amargura, contienda, codicia, envidia, lujuria, vanagloria, secuestro, aborto, homicidio, todos los pecados. El Señor quiere que los confieses, los traigas a la luz, y Él te perdonará. Pero ¿por qué me perdonará si he sido bien malo? Y no merezco el perdón de Dios. Porque tienes un abogado, que el abogado ya pagó por todos tus pecados. Cierra tus ojos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiendo perdón, Señor, por nuestros pecados, por muy mínimos que sean, Señor, desde una mentira blanca, Señor, quizás hasta un aborto, Padre. Perdónanos, Señor. Dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y Jesucristo nos dice: yo te defiendo, yo estoy contigo, yo te abrazo, yo te aconsejo, yo te amo. Y si tus pecados fueren como la grana o como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Solamente confiesa tus pecados. Ahí en tu lugar, toma un momento y dile: Padre Celestial, he cometido esto el día de ayer, hoy en la mañana, aquí en la iglesia. He tenido estos pensamientos, he tenido estas situaciones difíciles. Perdóname, Señor. Si tú nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Señor
y tu Salvador, y eres un practicante del pecado, pero el día de hoy quieres hacer un cambio en tu vida, un parteaguas en tu vida. No estoy hablando de los que ya son cristianos, de los que no han aceptado a Jesús en su corazón. Hoy es un buen día para que el Padre te reciba en sus brazos. Si tú eres una de esas personas, ahí en tu lugar, repite esta oración: Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y mi pecado me separa de ti. Voluntariamente confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo ha resucitado de los muertos. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias, Señor, por aceptarme como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.